Hola a todos y bienvenidos al primer video de mi canal, Un Cofre entre líneas. En esta ocasión les voy a estar narrando acerca de un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí. De hecho, desde antes de comprármelo, ya dije, este libro me va a gustar porque tan solo con leer la sinopsis, bueno, en este caso es una sinopsis muy pequeña, ¿no? Pero cuando lees la reseña de un libro y está bien reseñada, pues obviamente te dan ganas de leer ese libro. Bueno, pues espero que disfruten el video, espero que les guste y pues sin más que decir, empecemos. Para empezar, también ya sé que ya dije que vamos a empezar, pero bueno, para empezar quiero, aunque yo hubiera querido que este video fuera más largo, YouTube no me lo permite, entonces lo voy a tener que hacer un poco más, con más rapidez. Aún así, espero que puedan querer adquirir el libro, aquellos que no lo hayan leído, y comentar qué les pareció a ustedes el libro en los comentarios. Bueno, pues para empezar, este es el libro que yo tengo. Es pasta dura, está muy bonita, la edición es muy bonita. Y creo que es un libro donde el autor retrata con claridad cómo es la soledad, cómo es la tristeza y cómo es el miedo a eso, a lo desconocido, ¿no? Que pues es lo que decía Lovecraft, ¿no? El miedo, el peor de los miedos es el miedo a lo desconocido, y creo que tiene bastante razón. Porque, sinceramente, ¿qué haces cuando un familiar se convierte en un insecto que no puedes ni ver? ¿Qué haces si tú eres el que se convierte en ese bicho, en ese algo que nadie quiere? Supongo que este libro más bien es muy... Bueno, a mí me hizo reflexionar mucho. Creo que es un libro que vale la pena leer. Sobre todo por cómo aborda el autor ciertos temas, que hace que cuando se analiza la obra, cuando se lee los análisis, todo tiene un sentido y nada de lo que escribe este autor lo escribe por escribir. Creo que es una de las cosas que más me gustaron de este libro. Bueno, pues les voy a narrar un poco de qué va esta historia. No les quiero decir todo lo que pasa en el libro porque quisiera que aquellos que no lo han leído pudieran leerlo y les interesara hacerlo. Pues este libro comienza con Gregorio Samsa. Ese va a ser nuestro protagonista. Se despierta un día, está convertido en un bicho. Literal, te describe, y creo que esa fue una parte muy desesperante para mí. Te describe literalmente cómo se siente, cómo se ve a sí mismo. La verdad es que el autor logra una sensación muy... te hace meterte en la historia, meterte en el personaje, y eso creo que es un muy buen punto, ¿no? En este sentido. Bueno, después de que despierta así, convertido en esa cosa, piensa, ¿qué va a hacer con el trabajo? ¿Qué voy a hacer con el trabajo? Si ya son las 6 de la mañana, tengo que salir a las 7, esto pasa, tengo este reloj y tengo esto y no sé qué y no sé qué más. Todo relacionado al trabajo. Ni siquiera se pregunta qué me está pasando y cómo voy a hacer para aceptarme como soy, ¿no? Para aceptar eso. Bueno, creo que el inicio es bastante directo, creo que es bastante fuerte. Y después de eso, después de pensar en el trabajo, llega un gerente de su empresa, y entre toda su familia, que se da cuenta que no se despierta o que no sale de la cama a ir a trabajar, y eso es muy raro en él. O sea, él está metido en el trabajo al 100% porque tiene que mantener a su familia. Entonces, desde aquí ya empieza como una analogía bueno, esta analogía yo la leí en internet, donde dice que literalmente el protagonista, al estar en su trabajo continuamente con eh, un marco muy pequeño mm, para poder faltar al trabajo, incluso si estaba enfermo tenía que estar ahí porque el trabajo lo exigía. Y creo que eso es bastante, o sea, creo que se acerca mucho a la realidad. Creo que muchas personas
lo viven, y eso genera una deshumanización porque ya no te están tratando como un humano, sino como un objeto de esa... un objeto que genera cosas, pero un objeto, no eres humano. A los jefes no les importa que tengas necesidades, no les importa que tengas otro tipo de compromisos, que quieras hacer otras cosas por ti mismo. Simplemente es ven, trabaja y eso es lo que tienes que hacer. Es por eso que se convierte, bueno, se analiza que Kafka quiso reflejar esa deshumanización cuando se convierte en un insecto. Ya sé, estoy un poquito revuelta, pero creo que es importante abordar este tema desde ahora porque es algo que me impactó mucho y que no lo noté la primera vez que lo leí. Sí noté algunas cosas, pero no sabía que era una analogía o que se podía tomar como una analogía. Entonces, después de que dicen, pues, ¿por qué no se despierta Gregorio? Empiezan como a echarle porras para que salga de esa habitación y le explica al gerente por qué sigue en la cama, que le explique qué está pasando, porque ellos ni siquiera lo saben. Están tan acostumbrados a que Gregorio se vaya a trabajar que se sacan de onda cuando ven que sigue descansando. Entonces, Gregorio logra abrir la puerta después de muchos intentos, después de mucho relajo que ahorita no les voy a explicar. Logra abrir la puerta y lo primero que pasa es que su mamá se desmorona. Su papá dice así como que qué onda, ¿no? O sea, su papá creo que se cubre la cara, ¿no? Y y el gerente sale corriendo. Entonces Gregorio dice, no, tengo que ir a hablar con el gerente porque no puede ser que esto se quede así. Sin embargo, su papá lo detiene. Y por primera vez en la vida golpea al protagonista y lo empuja, lo lastima de una forma que jamás había hecho. Creo que es la primera parte de crueldad porque tu propia familia empieza a darte la espalda. Por el pánico, por qué está pasando, por qué esta cosa es mi hijo, o no sé qué está pasando. No saben ellos tampoco qué hacer consigo mismos. Mejor dejo el problema de lado. Y aunque yo sea tu padre, aunque ser un padre para mí es proteger, es cuidar, es enseñar, simplemente se deja a un lado y dice, métete al cuarto, no, nadie te quiere ver, métete. A partir de ahí empieza una serie de tristeza. Tristeza, desesperación, soledad, muchas cosas que, aunque no se viven de esa forma, no se viven porque te conviertas en algo que pues no es humano, sí pasa. En la vida real pasa seguido. Hay personas que le dan la espalda a sus propias familias por una razón que ni siquiera es lógica. Existe la soledad, existe la exclusión, existen todos los problemas que puedes ver en este libro. Creo que es es uno de los libros más tristes que he leído, pero que sin embargo me gustó mucho. No les voy a narrar todo lo que pasa después, solamente que poco a poco van dejándolo de lado, van queriendo olvidarlo, que no le hacen caso, por más que él entiende todo lo que dice. Y ellos no entienden nada de lo que él dice. Creo que esta parte también tiene un poco de metáfora. Porque, a ver, porque él sí los escucha, pero ellos no lo oyen. Eso creo que es bastante... Bueno, hasta ahorita no me lo había puesto a pensar hasta que lo estoy diciendo. Creo que es bastante deshumanizado, como les había dicho que se hacía analogía, ¿no? Porque familia, a pesar de que él sí era su familia y no sé qué, era su principal fuente de economía. Cuando esa fuente de economía se acaba, entonces ya no hay necesidad de prestarle atención, ¿no? Ya no hay necesidad de cuidarlo, ya no hay necesidad de atenderlo. Eso es lo que va pasando conforme avanza la historia. Hasta un punto en el que ya es demasiado triste. Admito, lloré. Lloré con el final porque creo que se le dio la espalda por completo.
se le dio la espalda por completo y es algo muy horrible, como que piensas, te hace pensar qué haría yo si yo estuviera en su lugar. A mí me gustaría creer que lo cuidaría, aunque aunque mi familia, mi familiar estuviera convertida así, yo trataría de cuidarlo e incluso siento que le agarraría cariño, aunque no entendiera, aunque pensara que es asqueroso. Siento que cuando hay amor puedes lograr eso. Pero en el libro no está así. Ese es un tema contradictorio. Porque por un lado también están las personas que tienen, por ejemplo, los ancianos, demencia. Las personas que los cuidan e incluso sabes que es tu papá o tu mamá o lo que sea. Sabes que es esa persona, le entiendes, pero llega un punto donde se es cansado. Y a lo mejor esto fue lo que les pasó a los familiares de Gregorio. Tal vez por eso Gregorio no los culpó cuando se sintió desplazado. Tal vez por eso pudo entenderlos, tal vez por eso no se enojó incluso con ellos. Sí se sintió triste, sí, eso no hay duda, él lo dice, él se siente abandonado. Pero eso no significa que deje de amar a las personas que siempre ha amado. Y creo que eso le genera un toque de tanta tragedia. Ya sé, es muy, muy triste, muy atrapante. La historia te envuelve por completo. Los personajes te hablan cada uno por su punto de vista. Bueno, cada uno tiene su punto de vista y se ve reflejado en el escrito. No cuesta trabajo leerlo, es fácil de entender, es fácil de seguir el ritmo. Creo que es un libro que vale la pena leer. Creo que es un libro que vale la pena incluso ver una reseña, aunque pues yo les recomendaría que lo leyeran porque pues leer un libro es mucho mejor que leer algo resumido. Eso es lo único que puedo decirles. Me encantaría que comentaran qué tal les pareció a ustedes el libro, qué calificación le sacan. En mi caso es un 10 de 10. Creo que cumplió todas mis expectativas e incluso las rebasó, porque yo creí que solo iba a ser una historia triste y resulta que en el fondo hay mucho más análisis, mucho más... tiene un objetivo más grande que incluso contar solo una historia. Creo que refleja mucho de la realidad y creo que sería un libro muy reflexivo para que ustedes pudieran leer. He leído varios análisis porque en verdad la obra me interesó muchísimo. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. El libro está increíble. Pues nada más. Espero que este video les haya gustado. Espero que se hayan interesado por el libro. Y por favor, suscríbanse. Espero, voy a seguir sacando videos. Muchas gracias por ver este video y bye.